buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey mi gente, what's up? Dios te bendiga. Mi nombre es David Bisonó. Yo soy el cafetero mayor y es un honor, una alegría darte la bienvenida a ti, a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Hey mi gente, oh man, qué lindo que estemos una vez más conectados aquí y continuando con nuestra serie La vida del cielo en la tierra. La vida del cielo en la tierra. Yo sé que por mensajes y también las personas que están compartiendo el podcast, sé que sin duda Dios te está hablando. El Espíritu Santo está removiendo algo en tu interior y esto nos alegra a nosotros de maneras que tú no puedes imaginarte. Vamos a orar para continuar esta conversación y te pedimos por favor que continúes con esta apertura, porque es importante tener una apertura cuando escuchas el podcast para escuchar lo que Dios te quiere decir y cómo Dios en este momento de tu vida, en esta temporada de tu vida, te está retando a vivir una vida de cielo aquí en la tierra. Imagínate eso, imagínate que el Dios del cielo te está invitando a ti a vivir una vida de cielo. Oh, wow. O sea, yo no voy a decirlo como que siento la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, we are so thankful. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, estás tan pendiente de nosotros y nos estás llamando a esta vida de poder, de gloria, de preciosura. Una vida que te glorifica, que te magnifica y una vida que bendice a los demás. Porque esta es la vida a la cual tú nos has llamado, Señor. Te pido, Señor, que a través de este episodio tú continúes hablando a nuestro corazón, que continúes bendiciéndonos, retándonos, ayudándonos a vivir esta vida de cielo. Para muchos de nosotros, Señor, este vocabulario quizás sea nuevo, esta manera de vivir quizás sea algo nueva, pero sabemos, Señor, que tú nos has creado para vivir esta vida, para que a través de nosotros puedan verte, escucharte, sentirte, recibirte. Señor, haz algo nuevo en nosotros, a través de nosotros, que con cada episodio aumente hambre y necesidad por tu presencia, tu palabra y tu poder. Oh, ven Espíritu Santo en este momento y haz algo increíble. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Mi gente, vamos a continuar esta conversación. En el episodio anterior hablábamos sobre el carácter y el poder de Dios, el perdón, el cómo Dios nos ha llamado a mover montañas, porque esta vida de cielo es una vida que mueve montañas. Pero cómo el mover montañas tiene que también ir incluido por una vida que perdona. Y esto es tan importante cuando hablamos sobre cómo nosotros interactuamos con Dios. Quiero que sepas algo, la manera en la cual tú interactúas con Dios va a bendecir la manera en la cual tú conectas con los demás. La manera en la cual tú interactúas con Dios va a bendecir tus demás conexiones. Cuando hablamos de nuestra interacción con Dios a través de la oración,
al orar establecemos una relación de amor con Dios, ¿verdad? De intimidad con Dios, pero también de trabajo con Dios. Jesús una y otra vez nos enseña a manifestar el poder de Dios. Y en este contexto de reino, hablando sobre el contexto de perdón. Y quiero hablar un poquito sobre este contexto del perdón, porque es tan poderoso. En Marcos 11:25 habla que cuando oren, perdonen. Dice así que tenemos que perdonar. Debemos buscar el texto porque es tan interesante. Es tan interesante como en ese texto bíblico dice esas palabras, ¿verdad? Dice, luego está hablando aquí, voy a leer el Marcos 11. Esto es después de la higuera, ¿no? Donde Jesús le contesta a ellos en el versículo 22. Tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, se mover montañas, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Amén. Entonces sucederá. Versículo 24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Yo creo que es muy interesante que Dios está hablando de mover montañas, de tener fe, y también en ese mismo ámbito habla del perdón. Y yo entiendo que está hablando del carácter y del poder de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios, de perdonar, de siempre estar. Wow, qué interesante sería si nosotros entendiéramos que una vida de cielo en la tierra es una vida donde continuamente estamos perdonando y continuamente estamos viviendo en ese lugar de comunión, de expectativa, de gozo. Amén. Vivir en el reino de Dios implica estas dos áreas, el carácter y el poder de Dios. Este equilibrio es crucial para una vida efectiva de reino. Por un lado tenemos la capacidad de mover montañas, ¿verdad? El poder de Dios. Si ustedes le dicen a esta montaña que se mueve, se moverá. Por el otro lado, el mandato de perdonar. ¿Qué sucede? Que el mover montañas, ¿verdad? La fe activa que transforma lo posible en lo imposible en lo posible. El perdón es un componente esencial que armoniza nuestro espíritu con el flujo del reino de Dios. Dios desea que nosotros nos convirtamos en canales de poder para cumplir su voluntad. Atención, para cumplir su voluntad. Y quiere confiar en nosotros para actuar conforme a su carácter, a sus deseos. Por eso el Señor ha escrito su ley en nuestros corazones, para que actuemos naturalmente según su voluntad. Para que actuemos según su voluntad. O sea, Dios nos ha creado. Y es interesante este aspecto cuando lo entendemos como debemos de entenderlo, ¿verdad? Cuando lo entendemos como debemos de entenderlo, que el Señor nos ha creado, que el Dios quiere confiar tanto en nosotros, ¿verdad? Y que desea hacerlo para que estemos en armonía con Él. Él quiere que nos convirtamos en las personas en las cuales Él puede confiar su poder para nosotros hacer lo que queremos hacer. Right? Para nosotros hacer lo que queremos hacer. Es como esta idea de verdad, ama y haz lo que quieras. ¿Verdad? Del santo. Ama y haz lo que quieras. Igual Dios. Dios quiere darte su poder a plenitud. Quiere confiarte sus cosas. Quiere confiarte sus sueños. Quiere confiarte tus deseos.
Quiere confiarte todo lo que Él tiene para que estemos en armonía. Ahora bien, cuando el perdón está corriendo delante de nosotros, el poder de Dios se nos hace accesible porque estamos en armonía con el fluir del reino de los cielos. Right? La vida del reino, ¿verdad?, es una vida de poder, pero el poder y el carácter de Dios van unidas. Cuando hablamos, por ejemplo, quiero hablar un poquito del poder y el carácter, ¿verdad? Y hablando luego del perdón como el carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios es perdonarnos continuamente. Es que cuando perdonamos continuamente, estamos amando continuamente. Y yo no sé con quién está hablando Dios. Para muchos de nosotros, esto de perdonar se nos hace tan difícil. Por eso es que se nos hace difícil vivir y continuar y permanecer en el fluir del reino de Dios. Porque emocionalmente, atención, no tenemos la madurez necesaria para pasar por una situación que sea dolorosa y perdonar, ¿verdad? Y decir, yo voy a perdonar porque yo quiero ver el reino de Dios por encima de lo que yo siento o por encima de lo que yo he atravesado. Mi corazón y mi vida está tan atada y tan unida al cielo que el cielo es mi prioridad. Con esto no estoy diciendo que nos coloquemos en situaciones para que seamos heridos y para que seamos engañados. No es eso. Pero que cuando eso sucede, quiero que sepas algo, que a lo que tú le das prioridad es lo que va a guiar tu vida en ese instante. Por ejemplo, cuando hablábamos que cuando el perdón precede nuestras acciones, tenemos acceso al poder de Dios porque estamos en armonía con el reino de los cielos. La vida en el reino tiene poder, pero este debe ir acompañado de carácter, el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando tenemos poder, pero no hay carácter, eso es un problema, es un desastre. Hablaba en el episodio anterior que, por ejemplo, Sansón ilustra perfectamente una persona que tiene poder, pero no tiene carácter. ¿Qué pasa? Que hay consecuencias porque hay un desequilibrio. Ese desequilibrio tiene consecuencias. Pero cuando buscamos el reino, requiere tanto el movimiento del poder como el desarrollo del carácter. Porque la capacidad de mover montañas debe ir acompañada de un corazón que ama y perdona, permitiendo así que el mover de las montañas sea más segura, más saludable. Yo dije esto en el episodio anterior, pero estaba escuchando el episodio y yo decía, wow, qué poderoso es eso. Es poderoso porque a veces nosotros, líder, escucha esto, líder. A veces nosotros tenemos poder y queremos forzar la montaña. Y en ese forzar de la montaña estamos hiriendo a las personas que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros. Pero cuando el perdón, el amor, la misericordia, la justicia van delante de nosotros, nos permite mover montañas de una manera más saludable, más segura. You know what I'm saying? O sea, cuando en vez de nosotros empeñarnos en que tiene que ser de esta forma o de aquella forma, vivir en esta constante realidad de un equilibrio entre el poder de Dios y el carácter de Dios, preguntarnos, sí, tengo el poder de Dios, tengo esto, pero ¿estoy actuando en el carácter de Dios o estoy actuando en mi propia soberbia? O en mi propia necesidad de verme como el que está correcto siempre, como el que siempre tiene la razón en todo lo que hace o en todo lo que dice. Right? Unas cosas que Dios me está enseñando a través de mi matrimonio es eso. Es que yo no siempre tengo la razón en las cosas que yo digo, en aprender a escuchar, en aprender a esperar, en aprender a entender. Estas cosas te van a bendecir y van a cambiar tu ministerio. Van a cambiar cómo tú piensas, cómo tú obras, porque
Tiene que hacerlo si realmente el cielo es tu destino y la eternidad es tu estilo de vida. Tiene que cambiar en cómo tú hablas de Dios o con Dios y con los demás también. Entonces, es tan importante que tú pienses en esto. El carácter y el poder de Dios. Anhelo uno más que el otro. ¿Por qué anhelo uno? ¿Por qué el otro me cuesta más? ¿Por qué tengo una inclinación más hacia una que la otra? Esas son preguntas muy, muy buenas que tienes que hacerte en esta temporada de tu vida, si realmente tú quieres ver el cielo en la tierra y verlo de una manera saludable, poderosa, preciosa, no tóxica. No algo que divide, que rompe, porque hay cosas que dividen, que rompen, que a veces hasta hacen mostrar que si tú no eres parte de X o parte de Y o lo que sea, como que lo que tú estás haciendo no tiene impacto o no tiene importancia. O déjame decirte algo, mis queridos hermanos cafeteros, que a lo mejor eso que tú haces en tu parroquia tiene más impacto en el cielo que el evento que donde llegan 20,000 personas. Tiene más mérito en el cielo que aquellas cosas que parecen grandiosas. Porque a lo mejor el carácter con el cual se está haciendo o la visión con la cual se está haciendo no es la de cielo, es la de crecer algo terrenal. Entonces Dios, que conoce nuestros corazones y nuestras intenciones y ve en lo más profundo de nosotros, se da cuenta qué es cielo y qué no es cielo. Ahí hay mucho poder, pero que el carácter no tiene el corazón del Padre. No conocen los deseos del Padre, porque se han vuelto entre sí mismos y solamente están pendientes de lo que ellos necesitan para crecer lo que ellos tienen. ¿Me explico? Cuando si lo hacemos de la manera más saludable y de la manera, va a crecer. O sea, tú no vas a tener que hacer nada. Dios va a ir abonando y creciendo el proyecto y va a ir creciendo esas cosas, porque el carácter y el poder, hay un equilibrio entre las dos cosas. Cuando hablamos de esto, algo que yo quería hoy hablarlo y lo voy a hacer, es hablar sobre la santidad y el poder. Y esto es tan importante cuando hablamos del carácter de Dios y del poder de Dios, específicamente hablando de la santidad. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el carácter, pero no en el poder. Y déjame decirte algo, que en Dios la santidad y el poder no se separan, son uno solo. La justicia y la misericordia se integran completamente. O sea, entender el reino implica comprender que la santidad no puede existir sin poder. Y reducir la santidad a simple amabilidad es perder su verdadera esencia. Reducir la santidad a meramente un acomodo de comportamiento, ¿verdad? O quizás como yo ya no pienso de aquella manera o has cambiado. Eso no es la santidad. Ahí en esa parte de la santidad hay muchísimo más que es parte de vivir en eso que se llama la santidad. No podemos perder de vista cómo la santidad no es posible sin el poder de Dios. No lo es, mis queridos cafeteros. Y lamentablemente queremos separar una de la otra. Yo no creo que lo hacemos de manera intencional, pero sí decimos, no, yo estoy buscando la pureza. Bueno, pureza es imposible sin el poder de Dios. En tus fuerzas tú no vas a ser santo. En tu inteligencia tú no vas a ser santo. La pureza, la santidad son componentes esenciales del carácter, ¿verdad? Del carácter cristiano. Pero alcanzarlas y mantenerlas solo es posible por el poder de Dios.
Como decía anteriormente, muchas personas creen que pueden lograr pureza, que pueden lograr santidad simplemente modificando sus comportamientos o pensamientos. Sin embargo, cafetero, Dios nos enseña que esto no es suficiente. Y para entender por qué debemos de explorar la naturaleza del pecado, la transformación espiritual y la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? La naturaleza del pecado, la transformación espiritual y la obra del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la naturaleza del pecado y la limitación humana. ¿Ok? La naturaleza del pecado. Atención. El pecado no es simplemente un conjunto de acciones erróneas. Es una condición innata de la humanidad, o sea, desde la caída de Adán y Eva. La Biblia nos enseña una y otra vez que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, perdón. ¿Y qué esto implica? Que el pecado afecta todas las áreas de nuestras vidas. Pensamiento, comportamiento, corazón. Nos afecta. Aunque tú no quieras, nos afecta. Ahora bien, debemos de reconocer la imposibilidad de la autotransformación. Voy a repetir eso. Debemos de reconocer la imposibilidad de la autotransformación. Sin el poder de Dios, los intentos humanos de cambiar son insuficientes. ¿Me oyes, cafetero? Nuestra naturaleza caída nos incapacita para alcanzar la verdadera pureza y santidad por nuestros propios medios. Incluso nuestros mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia ante Dios, dice Isaías 64:6. Trapos de inmundicia. O sea, es como que estamos tratando y tratando. ¿Por qué? Porque estás tratando en tus fuerzas. Claro, cooperamos con el poder de Dios, pero es con el poder de Dios. No es que Dios coopera conmigo, no, cooperando con Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios. Ahora bien, cuando hablamos en este aspecto sobre la transformación espiritual, ¿verdad? O sea, el rol del Espíritu Santo en la santidad. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la búsqueda de la santidad? Y para mí este tema es tan importante. También es el tema favorito de mi esposa. A ella le encanta hablar de la santidad. Número 1, yo quiero hablar sobre la regeneración espiritual. La gente que me conoce hace años, si te acuerdas, teníamos un retiro de líderes llamado Regeneración allá en Brooklyn, ¿verdad? La santidad comienza con una transformación interna, o sea, una vida nueva en Cristo. Y esto es lo que se llama regeneración, que es obra del Espíritu Santo. Nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ezequiel 36. Ahora, ¿qué sucede? Que sin esta regeneración, cualquier cambio superficial en comportamiento o en pensamiento no es duradero ni profundo. Debemos de ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. Es la obra más poderosa del Espíritu cuando somos regenerados. Ahora bien, también hay una santificación progresiva. El proceso de santificación, que es el camino hacia la pureza, la santidad, es una obra continua del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 nos dice claramente que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que necesitamos el poder constante del Espíritu Santo para crecer en santidad. Aleluya. Número 3, el fruto del Espíritu. Esto es tan importante, hablando del carácter. La manifestación de la pureza y de la santidad en nuestras vidas es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23.
Y estos frutos no pueden ser producidos por nuestros propios esfuerzos, porque la carne no produce fruto del Espíritu, sino que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin el poder de Dios, escúchame, sin el poder de Dios no podemos desarrollar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú no lo vas a lograr tú solo eso. No hay manera que tú en tus fuerzas puedas lograr producir fruto del Espíritu. Es imposible. Cuando hablamos de el poder de Dios en la santidad, hablábamos también de la limitación, de la modificación de comportamiento. Tú no tienes, escúchame mi querido hombre y mujer que escucha Café con Cristo, somos limitados. Podemos tratar de modificar, pero la modificación no es una transformación. Por eso hay semanas que tú tienes victoria, hay días que tienes victorias y luego tienes meses hundido en eso que te domina, porque estás tratando de hacer con tus fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Hay una limitación en cómo podemos modificar nuestro comportamiento. Entonces está lo que se llaman los esfuerzos humanistas. Muchos intentan alcanzar la pureza y la santidad mediante la modificación de comportamiento, siguiendo principios moralistas o humanistas. Y créeme que aunque esto pueden mejorar el comportamiento externo, no cambian tu corazón. Externamente pueden haber cambios, pero tu corazón sigue igual de desviado, de contaminado, de perverso, tú le pones ahí lo que tú quieras, fill in the blank. Por eso Jesús critica a los fariseos por limpiar el exterior del vaso mientras el interior estaba sucio. Mateo capítulo 23, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un cambio superficial versus una transformación interna. Modificar el comportamiento sin el poder de Dios resulta en cambios superficiales que no resisten las pruebas ni mucho menos las tentaciones. Porque la verdadera transformación requiere un cambio del corazón, algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y vivir una vida de cielo en la tierra no es una modificación, es una regeneración, es un cambio total. Ya tú no eres tú, ya Dios está creando en ti su persona, su identidad, y ya tú no piensas como pensabas, no amas lo que amabas, no buscas lo que buscabas, porque tu mente, la prioridad es el cielo y tu destino es la eternidad. Ahora bien, cuando entendemos esto, ¿sabes lo que sucede en nosotros? Crece la necesidad del poder de Dios para la santidad. Claro, tiene que crecer en nosotros una necesidad del poder de Dios. Decir, Señor, yo no lo puedo lograr en mis fuerzas, no lo puedo lograr en mi modificación. Por más que yo leo y por más que yo busque, por más que yo intento, hay cosas que cambian exteriormente, pero mi corazón sigue igual, mis deseos están ahí, mi mente todavía me juega trucos y todavía yo no sé por qué es que no te amo como debiera de amarte, o quizás no te amo ahora como te amé hace un mes, o no soy tan fiel ahora como lo fui en este tiempo. Entonces vives en este sube y baja espiritual. Un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, o un mes sí, 5 meses no. Y vives en una lucha tan constante que abandonas el camino porque te frustras. Hay una frustración tan fuerte que dices, yo no puedo vivir de esta manera. Porque te confunde, te duele y te sientes como un hipócrita. Y yo te entiendo. Pero cuando tú entiendes estas cosas, lo que tiene que aumentar es tu necesidad por el poder de Dios para la santidad. ¿Y cómo sucede eso? Número 1, dependencia de Dios. Jesús dijo claramente, separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5.
Y esto incluye vivir en pureza, en santidad. Necesitamos depender completamente de Dios, completamente de Dios, completamente de su poder para poder vivir de acuerdo con su voluntad. Esto no se hace en un retiro, esto no se hace, esto es el poder de Dios moviéndose en nosotros por el Espíritu Santo, llevándonos a vivir vidas de cielo aquí en la tierra. Y esa vida de cielo es una vida que está de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que tú quieras, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios, Señor. Si tú lo has permitido, amén, Señor. Si es lo que tú quieres, gloria a Dios, Señor. Yo quiero vivir en tu voluntad, alineado con tu palabra, permaneciendo en tu presencia, pero confiando en tu poder, Señor. Número 2, renovación de tu mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos exhorta: no te conforme con este mundo, sino a ser transformado por la renovación de tu mente. Y esta renovación no es obra tuya, es obra del Espíritu Santo, que nos capacita para discernir la voluntad de Dios y vivir en santidad. Y así podrán reconocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Es ahí, en esa renovación, que tú disciernes la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Número 3, y ahí en esa dependencia de Dios y en esa renovación de tu mente, tú recibes el poder para vencer el pecado y la tentación. Porque el poder de Dios nos capacita para vencer el pecado. Pablo habla de esta misma lucha del pecado en Romanos 7:8, ¿verdad? En Romanos 7, donde declara la victoria en Cristo. En Romanos 8, donde enfatiza que vivimos según el Espíritu, no según la carne. Y es el poder del Espíritu el que nos da esta capacidad de vivir en victoria sobre el pecado. Oh, mi hermano, es que esto es importante que tú lo escuches si realmente quieres vivir una vida de cielo. La pureza y la santidad son imposibles sin el poder de Dios. Nuestra naturaleza caída y los esfuerzos humanos, los míos, los tuyos, son insuficientes para alcanzar ese estándar divino de la santidad. Es a través de la regeneración espiritual, es a través de la santificación progresiva, es la obra continua del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en pureza y en santidad. Depender del poder de Dios es esencial para experimentar una transformación real, duradera, o sea, que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Padre, yo te pido, Padre, que tú, primeramente te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, que nos recuerdas una y otra vez que tú quieres. Padre, qué bueno es eso, es saber que tú quieres, que el plan no ha cambiado, Señor, no ha cambiado, ¿verdad? Eso es tan bueno, es decir, Señor, que tú no has cambiado de parecer, que tú todavía quieres que seamos santos y que tú todavía quieres hacerlo en nosotros, que tú no te has cansado de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento, por esa persona que está escuchando en este momento y que a través de este podcast ha sentido una necesidad de volver a la santidad y a la pureza, de volver a una vida de cielo, Señor. Porque no puede haber vida del cielo sin santidad y sin pureza, Señor. Es que es imposible. Así que, Padre, yo te pido en este momento que tú nos dé a nosotros, a cada uno de nosotros, hambre y necesidad de tu presencia, de tu palabra, amar a tu poder, vivir en estos preceptos que tú nos has dicho a través de este podcast, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que tu carácter, que tu poder son ambos necesarios. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas donde estamos buscando perdonar al otro. Claro que sí, que te perdona. Claro que sí, no te preocupes. Sí me heriste, sí fue difícil para mí. Oh, pero mi vista está puesta en el cielo. Oh, mi corazón está puesto en la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir esta vida y a vivir en este constante búsqueda de ti, Padre amado. Oh, Padre, transforma corazones, transforma nuestras mentes,
límites y llévanos a un lugar de total dependencia de ti, de tu poder y de tu palabra. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar la semana que viene con esta serie, porque todavía hay tantas cosas que Dios anhela decirnos. Y yo espero que tú estés escuchando. Oye, por favor, comparte esto con alguien. O siéntate con alguien a escucharlo junto con ellos y dile, vamos a escuchar esto y vamos a orar juntos para pedir a Dios que nos transforme, a pedir a Dios que nos haga nuevos, porque es lo que Dios desea para nosotros. La vida del cielo en la tierra. Es lo que yo espero que a través de este podcast Dios te esté hablando como Dios me está hablando a mí. Por favor, comparte. Por favor, déjanos un rating de 5 estrellas. Por favor, déjanos un review también, ¿verdad? ¿Sabes? Déjanos un review ahí del podcast, porque ese review ayuda a las demás personas a encontrar el podcast. Si alguien entra a Spotify o iTunes y está buscando un podcast buscando que Dios le hable, que ahí le aparezca Café con Cristo y que puedan escuchar el tema y que Dios le hable a través de esta plataforma. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Que tengas un fin de semana increíble, poderoso. Por favor, ora por esto. Ora por una vida de cielo en la tierra, en tu parroquia, en tu comunidad. Ora por tus líderes. Ora por las personas que tienen influencia en tu comunidad y decirle, Señor, pon en su corazón una vida de cielo. Señor, pon en su corazón una vida de reino, una vida de eternidad. Y créeme que Dios va a honrar tus oraciones. También haz lo mismo por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia. Dile, Señor, que este matrimonio sea un matrimonio de cielo en la tierra. Que esta familia sea una familia de cielo en la tierra. Que este empleo, que todo lo que mis esfuerzos sean una vida de cielo en la tierra. Y créeme que Dios te va a honrar, que Dios te va a ayudar y que Dios te va a bendecir. Bueno, mi gente, Dios te bendiga y que el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Chao, chao.